Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Buenas tardes. Mi nombre es Concha Pérez Salmón, soy psicóloga clínica y he trabajado durante más de 35 años en la sanidad pública. Y en primer lugar quiero agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid que haya contado conmigo para participar en esta iniciativa tan importante en Hablemos del Suicidio, tema que nos ocupa y nos preocupa, y no solamente a los profesionales de la psicología, sino en general a toda la sociedad, dado que actualmente esta conducta se ha incrementado de una manera tremenda y además en sus distintas vertientes, es decir, desde conductas autolesivas hasta el suicidio consumado. A mí me gustaría utilizar estos minutos para poner de relieve algunos aspectos que no son tan evidentes de la conducta suicida, con el objeto de lograr un acercamiento a su comprensión. Y les voy a proponer un ejercicio. Lamentablemente, y en la actualidad no es tan excepcional que cualquiera de nosotros haya conocido o conozca de una manera más o menos directa a personas que o se han quitado la vida o lo han intentado. Y yo le pediría a todos aquellos que me estén escuchando y que hayan tenido o que hayan pasado por esta experiencia, que reflexionen sobre las emociones y sobre los sentimientos que han experimentado cuando se han enterado de que un conocido, un familiar o un paciente ha pasado por esta circunstancia. Yo me atrevo a adelantar que nadie queda indemne ante una noticia así, Es decir, que puedo aventurar que en estos casos nos enfrentamos a una serie de sentimientos muy intensos y a veces muy contradictorios, que pueden ir desde la pena, el miedo, la ira, la culpa, la rabia y sobre todo la incomprensión. Sentimientos todos a veces muy mezclados, muy contradictorios, porque este hecho, el hecho del suicidio o del intento de suicidio, nos expone a nuestra propia posición dentro de la vida, nos choca, no nos parece lógico que una persona busque la muerte, más bien todo lo contrario, estamos acostumbrados a valorar la vida y a buscar el disfrute de la vida, sobre todo en la sociedad actual. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un caso de estas características, experimentamos como poco perplejidad y sobre todo impotencia, porque no lo comprendemos. Nuestra lógica choca frontalmente con la lógica que sustenta una decisión así, y eso también explica esa ira que podemos llegar a experimentar y que en definitiva es una rabia y una ira ante nuestra propia impotencia y nuestra incapacidad para comprender. Porque la lógica de un intento de suicidio choca con nuestra lógica convencional, es decir, con nuestros presupuestos racionales a los que estamos acostumbrados y con los que nos movemos en nuestro día a día. Por lo tanto, yo voy a intentar analizar la estructura lógica de esta decisión de quitarse la vida y para ello me voy a referir a una serie de aspectos teóricos que no creo que sean desconocidos para los profesionales de salud mental y que nos van a ayudar a contextualizar lo que voy a exponer a continuación. Bien, actualmente todas o una gran parte de las escuelas psicológicas parten de un enfoque constructivista, según el cual existe una interacción entre la percepción que el individuo tiene de sí mismo, del mundo y de los demás, con sus sentimientos, sus cogniciones y sus conductas. Es decir, que el individuo percibe la realidad, la interpreta y se la explica, y de ese modo va construyendo su propia visión de la realidad. Construye, por tanto, una realidad subjetiva que se superpone e interpreta a la realidad objetiva, y esto va a constituir su realidad individual y se le va a adjudicar un valor de verdad. Las conductas, la forma de actuar y el modo de resolver los problemas
forman por lo tanto parte de esta percepción de la realidad. Y en el momento en que nosotros hemos llegado a una determinada percepción, a una construcción o una visión de una realidad, acabamos configurando una serie de creencias que nos dan seguridad y nos hacen sentir que las cosas son así. Y en algunos casos las creencias son muy rígidas. Normalmente nuestra construcción de la realidad está interactuando con el mundo y se va transformando, se va desarrollando, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que a veces las creencias que la sustentan pues no están sujetas a cambio. ¿Y qué es lo que le pasa al suicida? ¿O qué es lo que le pasa al pensamiento suicida? Pues la persona que piensa en quitarse la vida tiene una percepción de la realidad muy rígida, dentro de la cual considera que la muerte es una solución. Y paradójicamente llega a esta conclusión cuando está convencido de que no hay solución a los problemas que le hacen sufrir o al sufrimiento que experimenta. Es decir, que cuando se llega al convencimiento de que no hay solución, resulta que se busca una solución que es la de quitarse la vida. Y cuando uno llega a un estado de desesperanza porque no ha conseguido controlar los acontecimientos de su vida, cuando ha perdido el control sobre su vida, pues entonces decide quitarse la vida, como si controlar la muerte fuera algo tan fácil. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Schneidman, el padre de la suicidología, en los años 50 o 60 del siglo pasado, estudió el fenómeno de la conducta suicida y gracias a sus trabajos se pudo dar al traste con una serie de prejuicios que rondaban en torno a la idea del suicidio. Por ejemplo, se consideraba que el suicidio era un producto de una enfermedad mental. Schneidman, después de trabajar con muchísimos casos, llegó a la conclusión de que el suicidio no es una enfermedad mental, no está asociado a una enfermedad mental, esto es en un porcentaje muy bajo de casos, sino que es una reacción psicológica, lo que, por ejemplo, actualmente los psicólogos de la Escuela Estratégica de Palo Alto llamarían una solución intentada. Sería un modo de intentar resolver un problema. Y el problema que se pretende resolver es un dolor psicológico insoportable. Este dolor psicológico procede de una experiencia repetida y permanente de insatisfacción de las necesidades psicológicas y de un cúmulo de emociones negativas que tienen que ver con rabia, culpa, vergüenza, etcétera, etcétera. Pero que en definitiva son la consecuencia de la incapacidad que experimenta la persona de afrontar adecuadamente estas necesidades psicológicas vitales y de resolver problemas importantes y básicos. La sensación de fracaso incrementa el dolor psicológico, es decir, no puedo afrontar, soy incapaz de desarrollar mecanismos de afrontamiento para resolver mis problemas y esto me hace sentir mal, incrementa mi sensación de dolor y llega un momento en que el dolor es insoportable. Y el no poder poner fin al dolor también produce una constricción de la percepción y una dicotomía cognitiva. La persona solamente percibe lo negativo de la realidad, está sumido en la desesperanza. Cualquier acontecimiento se ve solamente en su parte negativa y esta desesperanza va incrementando su sensación de dolor insoportable. La persona se acaba viendo excluida de la vida, es decir, la vida es algo valioso, pero es algo que le sucede a los demás. En este pensamiento dicotómico, el paciente, la persona, está metida, tiene una visión de túnel, donde no hay salida. Fuera del túnel hay algo que los demás están experimentando, pero uno no puede salir del túnel, la única salida es la muerte.
Y la vida es algo que se desarrolla fuera del alcance de esta persona. Schneidman insiste en que lo que impera es el dolor insoportable, al cual el suicida pretende poner fin, porque más que quitarse la vida, lo que quiere el suicida es matar el dolor. Y como diría Schopenhauer en una frase que a mí me gusta mucho, el suicida ama la vida, pero lo que no tolera son las condiciones en las que tiene que vivirla. Desde esta perspectiva, y siguiendo a Schneider, el suicidio se configura como un acto de vida. Intentemos profundizar un poco en la estructura lógica de esta decisión. Bien, normalmente, cuando hablamos de lógica estamos hablando de una lógica convencional que tiene que ver con una serie de estructuras cerebrales evolucionadas donde tienen lugar las operaciones más formales y el razonamiento lógico. Pero como muy bien los antiguos ya decían, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y esto significa que las emociones y los instintos tienen una lógica que no tiene nada que ver con la lógica del razonamiento, con la lógica aristotélica, con premisas que a base de deducciones llevan a una serie de conclusiones, etcétera, etcétera. No. La lógica de las emociones y la lógica de los instintos está formada no tanto por pensamientos, sino por imágenes, por percepciones, por sensaciones. Y lo cierto es que estas lógicas están interactuando, o sea, tenemos una lógica racional y también tenemos nuestras lógicas emocionales e instintivas. Y normalmente, pues bueno, todos podemos tener contradicciones porque hay colisiones entre la parte más racional y la parte más instintiva. Aunque conseguimos generalmente un cierto equilibrio o acuerdos entre ambos niveles. Pero bueno, pues todos sabemos que podemos ser muy contradictorios. Sabemos que fumar es malo y entonces nos encendemos el último cigarrillo porque mañana voy a dejar de fumar. O podemos ser paradójicos, es decir, que queremos dos cosas contrarias al mismo tiempo. Esto lo vemos, por ejemplo, en la comunicación, cuando le decimos a un hijo, tienes que ser independiente. Entonces, bueno, habitualmente los seres humanos pues también podemos ser bastante contradictorios. Y si intentamos aplicar todo esto a la decisión de quitarse la vida, para empezar nos encontramos con la paradoja, que ya he comentado antes, de que quitarse la vida es una solución cuando uno piensa que no hay solución. Entonces esto es paradójico porque resulta que la solución de la no solución es quitarse la vida, que son dos preposiciones completamente contradictorias y simultáneas. Pero estamos en la esfera de la creencia y la persona que se quiere quitar la vida está absolutamente convencida de que su conclusión es racional, aunque resulta que es una conclusión derivada de una percepción, que es su modo particular de percibir la realidad. Por lo tanto, convencerle de lo contrario mediante argumentaciones lógicas pues es muy complicado, por no decir imposible. En segundo lugar, se trata de una decisión que no tiene en cuenta un factor muy importante, y es que la vida, en último término, tiene un componente biológico que tiende a la autoconservación. Es decir, que cualquier organismo vivo, aunque no tenga ningún tipo de desarrollo cognitivo, se resiste a morir. La vida y la muerte son incompatibles. Y la persona que planifica un intento de suicidio muchas veces no tiene en cuenta que va a haber ahí una serie de factores en los que no ha pensado o que van a interferir en la puesta en práctica. No sé si se han preguntado a veces por qué hay gente que intenta precipitarse desde una gran altura y no lo consigue y entonces empiezan a acudir equipos de rescate, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿la persona no quiere quitarse la vida? Sí se la quiere quitar, pero hay algo, una rigidez muscular, unas piernas que no obedecen, una demora, porque la vida en ese momento se está resistiendo a morir. Es decir, que la cabeza dice una cosa, pero la vida está diciendo otra. Y esto a veces también permite que los equipos de rescate puedan llevar a cabo su trabajo. O gente que intenta digerir una medicación y bueno, pues hay una serie de fenómenos de deglución y acaba habiendo vómitos, etcétera. Bueno, yo esto lo digo porque son situaciones que parece que no se llega a consumar el suicidio,
pero hay que darle importancia porque no son llamadas de atención. Muchas veces lo que pasa es que ha habido ahí una colisión de la que ni siquiera la propia persona ha sido consciente, y tenemos que darle la misma importancia a estos casos que a aquellos donde se ha producido un intento grave de suicidio, ¿no? Bien, con esto lo que quiero decir es que quitarse la vida es muy complicado, es una decisión que implica una enorme dificultad y la vida se resiste a la muerte. Y es curioso que una persona que no ha podido resolver otros problemas busca como solución algo terriblemente complicado, y no podemos minimizar el valor que hace falta para quitarse la vida. Paradójicamente, la gente piensa que es un acto de cobardía y es todo lo contrario. Hace falta muchísimo valor y muchísima energía que si la persona la utilizara para resolver problemas, seguramente descartaría el suicidio como una solución. Y también tenemos que tener en cuenta que si la persona considera que esta es la última solución, si fracasa, tenemos un elevadísimo riesgo de repetición, ya que lo que no puede una persona es fracasar también en esto. Muy bien. Todo esto nos va a permitir, el tener en cuenta todos estos factores, nos va a permitir entender la visión de la realidad que tiene una persona en estas circunstancias, y esto es útil para poder trabajar y ayudar a las personas que están en este trance. Es decir, si entendemos la lógica que subyace a esta decisión, entendemos cuál es su visión de la realidad y nos podemos comunicar de una manera más efectiva, porque entender cómo percibe la realidad nos permite transmitirle a la persona que entendemos su decisión, ya que en su peculiar construcción de la realidad no parece que el suicidio es la única solución posible y nosotros no le vamos a criticar. Y entonces, en esta falta de crítica sí que estamos echando un cable para que la persona pueda agarrarse y establecer con nosotros un vínculo para darnos permiso para que le podamos ayudar. Es cierto que tenemos que transmitirle respeto y también es cierto que tenemos que intentar ayudarle a tomar otra decisión, porque el quitarse la vida es una decisión irreversible cuando a lo mejor el problema es reversible. Y que la persona se sienta respetada también nos permite hablar abiertamente de todos los detalles de la planificación y de todas las motivaciones que ha tenido. Y esto es muy importante porque la capacidad de hablar sin restricciones de la intención suicida ya es un primer paso hacia el control y hacia la objetivación, y no debemos tener miedo de abordar todos los detalles, ya que por el contrario se va a provocar bastante alivio. La persona, sin embargo, no va a decir nada si no siente que entendemos cómo ve la realidad, cómo lo percibe. Aunque esto ya sería tema de otra intervención porque es un tema complejo. Entonces, solamente quería resumir en los siguientes puntos. El suicidio es un acto de vida que pretende acabar con el dolor. Es un intento de ejercer un control sobre la muerte cuando el sujeto ha fracasado en controlar su vida o aspectos importantes de la vida. Es una solución irreversible a un problema que no tiene por qué ser reversible, y sería reversible si conseguimos acompañar a la persona en la búsqueda de soluciones alternativas. Y para terminar quiero acabar con una frase de Sartre que es aplicable no solamente a aquellos que están pensando en quitarse la vida, sino también a aquellas personas que están en compañía de este tipo de problemática o que trabajan con ese tipo de problemática. Dice Sartre: una batalla perdida es una batalla que uno piensa que ha perdido. Muy bien, y con esta frase me despido y les agradezco a todos su atención. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.